Buenos días, compañeros Tech. Hoy os traigo un artículo que encontré, que vi y leí en un periódico de tirada nacional aquí en España, que me pareció espectacular y espero que a vosotros también os guste porque de verdad no me lo esperaba y me ha resultado muy interesante. El artículo dice así: el hormigón que cambiará la construcción es un 30% más fuerte gracias a este popular ingrediente. Investigadores de Australia demuestran que los restos de un ingrediente habitual del desayuno ayudan a fabricar un hormigón más resistente. Lo primero que pensé fue en el croissant. Y después, pues yo qué sé, lo que pensaría cualquier técnico, ¿no? Pues cáscaras de nueces o similar, qué sé yo. Alguna cosa así es lo primero que yo pensé. No sé vosotros qué pensaríais, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que resulta bastante interesante, ¿no? 30% más de resistencia es una salvajada y un ingrediente del desayuno que suele ser orgánico en un hormigón. Pues lo que vamos a ver es ese ingrediente que aumenta un 30% de la resistencia del hormigón, que es el café. Ese no lo había contemplado yo. Vale. Claro, de primeras es algo bastante difícil de creer, así que y luego siempre vemos las cosas de una manera, sobre todo aquellos que tenemos más experiencia, pues de una manera bastante prudente, ¿no? Así que vamos a leer ese artículo y vamos a verlo en detalle. Como mencionaba el artículo, el hormigón que cambiará la construcción, 30% más fuerte, y son un grupo de investigadores de Australia. Vale. Entonces aquí lo que vemos del artículo que encontramos en el periódico, vemos que está escrito por Ismael Marinero y es un periódico en este caso digital, de tirada nacional en España, ¿vale? Empieza diciendo así: cada año en el mundo se utilizan 30.000 millones de toneladas de hormigón, una demanda que sigue aumentando y crece a más velocidad que la del acero o la madera. Es cierto, ¿vale? Al menos contrastado con otras fuentes, al estilo americano diríamos que son 30 billones al estilo americano, 30 billones. En nuestro caso, con el sistema métrico internacional, son 30.000 millones de toneladas, que es una salvajada, ¿vale? Son, como veis aquí, muchos ceros, ¿vale? Y evidentemente no solamente es una cantidad enorme la que se consume anualmente en el mundo, sino que además es una cantidad que sigue aumentando. ¿Por qué? Pues como dice el artículo, porque es un material barato, versátil y duradero. Tiene un alto coste para el medio ambiente. Por cada tonelada que se fabrica de hormigón se liberan 600 kilos de dióxido de carbono a la atmósfera. Bueno, pues aquí ya estamos en la segunda frase del artículo y hemos caído en una pequeña errata. Un pequeño fallo, ¿vale? Pues es normal, pues al final el periodista, pues bueno, no tiene por qué tener un conocimiento específico del sector de la construcción. Pues aquí lo que menciona es que por cada tonelada de hormigón se liberan 600 kilos de dióxido de carbono. Eso sería mucho peor de lo que es, que ya de por sí es muy malo, pero esto es mucho peor, ¿vale? Aquí el error surge porque fijaros, si realmente fuese así, estaríamos hablando de que 600 kilos por cada 1.000 de hormigón serían 18.000 millones de toneladas de CO2, una auténtica salvajada. Y aquí el error pues es que no se trata de hormigón, se trata de cemento, ¿vale? Lo que genera 600 kilos por tonelada es el cemento, no el hormigón. El cemento es en peso en torno a un 16% del hormigón. Estamos 6 veces menos de lo que inicialmente comentaba el artículo, ¿vale? Bueno, esto es un fallo que, a mi modo de entender, para alguien que no es específico del sector de la construcción, me parece un fallo que, bueno, que es aceptable, pero bueno, que hay que tenerlo en cuenta porque es una diferencia brutal, ¿vale? No es de hormigón, es de cemento. En los últimos años, científicos de todas partes del globo, España incluida, pues faltaría más, buscan nuevas maneras de producir un hormigón o añadirle propiedades insólitas como el almacenamiento de energía. Aquí está poniendo un ejemplo. Lo que está claro es que en cualquier caso,
se está investigando y continuamente se trata de mejorar el hormigón para reducir esa tremenda cantidad de dióxido de carbono que genera el cemento cuando se crea en altos hornos, porque necesita temperaturas muy elevadas, sobre todo hablamos de cemento blanco, pero bueno, cualquier cemento necesita temperaturas muy elevadas. Se sigue trabajando, pero la realidad es que llevar a la práctica algo que valga la pena es muy complicado, ¿vale? Los últimos en aportar sigue su granito de arena, nunca mejor dicho, vais a ver que ha acertado muy bien en esto, ¿vale? Los últimos en aportar su granito de arena, nunca mejor dicho, son los ingenieros australianos detrás de una nueva receta para fabricar hormigón un 30% más resistente que el tradicional, lo cual es una salvajada, un 30%. Su ingrediente secreto, los pozos del café debidamente tratados, que tendrían así una segunda vida y también reducirían los residuos que acaban en el vertedero, ¿vale? Café, sí, residuo, el pozo del café y debidamente tratados, los vamos a ver a continuación. Yo, lo cierto es que no tengo acceso o no he tenido ni tiempo ni realmente me he dedicado específicamente al estudio completo en sí, no lo he estudiado, no lo he visto en plenitud, lo que analizo es más bien el artículo de periódico que estamos viendo, ¿no? Entonces, puesto que ya hemos visto un pequeño fallo en el artículo, vamos a aprovechar para hacer un pequeño recordatorio de qué es el hormigón, cómo funciona, por qué está compuesto, ¿vale? Entonces, hormigón, composición, lo primero, cemento, ¿vale? Eso es vamos a decir, uno de los ingredientes principales, si no el principal, en el caso del hormigón. Digamos que el cemento es el pegamento, ¿vale? Por otra parte, tenemos los agregados, es decir, la arena y la grava que se añaden a ese cemento. Y aquí yo hago una pequeña parada, ¿vale? Porque a mí me pasó una cosa y quiero aprovechar para recordarla. En un examen, bueno, en una especie de test de público, ¿vale? De un municipio español, estaban haciendo un test para gente que estaba en el paro, que quería trabajar, y entonces era pues, para trabajar de peón, de albañil, y simplemente era un test para hacer pequeñas pruebas de conocimiento de la construcción. Y esta que vemos aquí era la respuesta única que se daba para cuál es la composición del hormigón. Cemento, arena y grava, ¿vale? Esa era la única respuesta válida en ese test público en España. Lo cierto es que aquí falta un ingrediente principal del hormigón sin el que no existe hormigón, ¿vale? Que es el agua. Y ese test estaba mal, yo me quejé, no sirvió para nada, como suele ser de costumbre, pero lo cierto es que el agua es un ingrediente principal del hormigón. No solamente se utiliza en la mezcla, no es solamente un vehículo para mezclar el cemento con la arena y la grava, sino que el agua, junto con el cemento, se convierte en piedra. El agua forma parte de ese hormigón. No se evapora, sino que se queda en ese hormigón, aunque haya una pequeña parte que se puede evaporar superficialmente. Ese agua, junto con el cemento, se convierte en piedra y es una parte fundamental. Y ya quitando ese inciso, aquí lo que quería ver, aprovechando, ¿no?, que el artículo mencionaba el tema de las toneladas que se fabrican, se generan de hormigón y también toneladas que se generan de CO2, pues entonces aquí lo que hago es indicar un porcentaje en peso de lo que tendría un hormigón. Aquí he considerado un hormigón estándar, un hormigón de 25 megapascales, más o menos, ¿vale? Esto sería en peso las cantidades que tiene. Tendría un 16% de cemento, que es lo que comentaba antes, que es ese cemento el que genera la mayor cantidad de CO2, para ser más exactos, si nos acercáramos a los 600 kilos por tonelada de cemento, lo cual es mucho, incluso podría llegar a ser más dependiendo del cemento, ojo. 28% de arena, 48% de grava. Claro, a nivel de peso, la grava es el elemento que más pesa también y que más densidad aporta, y el agua un 9%, ¿vale? Aquí lo que sí quiero recordar, porque aquí, claro, hablamos de un estudio que dice, ostras, vamos a añadir café al hormigón, qué maravilla y tal. Vale, vamos a verlo desde una perspectiva un poquito más propia, ¿no?, técnica. ¿Se pueden añadir al hormigón?
de todo. Se puede añadir al hormigón cualquier cosa, ¿vale? ¿Cómo? Generalmente, reemplazando esta parte que son los agregados, ¿vale? Es decir, incluso hay hormigones que no necesitan arena. Hormigones porosos o secos pueden ir solamente con grava, aunque lo normal es que dentro de los agregados la granulometría sea de arena y grava. La grava se puede reemplazar a veces, o la arena se puede reemplazar por vidrio, plástico, aire, qué sé yo, de todo. Es que se puede reemplazar por cualquier cosa, ¿vale? Hay historias en Estados Unidos, ¿no?, de cadáveres que se han enterrado en hormigón también. Lo que pasa es que flotan, ¿vale? Por si no lo sabíais. Pero, ¿qué ocurre? Que cualquier cosa que añades al hormigón no te sirve, porque cualquier cosa que añades al hormigón te baja su resistencia, lo destruye, lo estropea o corroe la armadura o del acero, en caso de hormigón armado, etc. Bueno, en fin, puedes añadir cualquier cosa, pero no significa que vaya a ser útil, ¿vale? Entonces, en este caso, añadir algo y que realmente suba un 30% de resistencia es algo bastante inusual y que tenemos que ver con bastante detalle. Entonces, vamos a seguir con ese artículo que nos menciona, nos dice hormigón más fuerte. Vamos a entrar en detalle. Al principio hablábamos de hormigón, pero ¿qué pasa con el café? Aquí está poniendo una marca. Los nuevos cafés de especialidad han aumentado el consumo mundial de café, cuyos residuos se acercan a los 10.000 millones de kilos. Ojo, antes estábamos hablando de miles de millones de toneladas y ahora hablamos de miles de millones de kilos, que sigue siendo, por supuesto, una salvajada. 10.000 millones de kilos al año de café. Esto implica también un importante gasto energético y la emisión de gases de efecto invernadero en la eliminación de restos orgánicos. Vale, yo aquí aportando mi grano de arena, no es mi especialidad el reciclaje de este tipo de residuos, ¿vale? Pero desde mi punto de vista, esto no dice nada, ¿vale? ¿Por qué? Os voy a poner diferentes ejemplos. Aunque no sea mi especialidad, yo sí sé que, por ejemplo, los residuos del café triturado y utilizado se pueden utilizar, entre otros, de manera pura, tal cual están, como fertilizantes. Al menos como fertilizantes. He visto gente que los utilizaba también como esfoliante para limpiar ciertos utensilios y cosas así. Por lo tanto, gases de efecto invernadero en la eliminación de estos restos orgánicos, pues no lo entiendo ni lo comparto, me parece un poco absurdo. Si tengo 10.000 millones de kilos de restos de café, pues a abonar campos, se ha dicho, ya está. No es algo peligroso para el medio ambiente, no es motivo para intentar eliminarlo a marchas forzadas creando gases de efecto invernadero, ¿vale? Esa es al menos mi opinión. Además, como argumentan los investigadores australianos en su estudio, mantener un suministro sostenible de arena plantea retos críticos y duraderos debido a la naturaleza finita de los recursos y al impacto medioambiental asociado a su extracción. Aquí sí, aquí los investigadores australianos efectivamente tienen toda la razón. Esto es un problema que llevamos detectando desde hace ya bastante tiempo. La cantidad de arena que tenemos es finita. Ojo, arena. Grava es más fácil de conseguir, porque la grava del hormigón puede obtenerse de triturado, por ejemplo, de residuos de la construcción y de la albañilería. Pero en el caso de la arena es más complejo. Son recursos finitos, como bien dicen los investigadores aquí australianos, y además generan un impacto medioambiental muy grande cuando se cogen. Es decir, tienes una montaña de arena, vienes con camiones, empiezas a quitar y al final te has quedado con un lago, ¿vale? Esas cosas ocurren. Por lo tanto, ahí tienen toda la razón. Sin embargo, aunque tienen la razón con respecto al suministro de arena, si me voy a los datos que dan aquí de 10.000 millones de kilos al año de restos de café, en comparación con lo que mencionábamos de arena solo en el hormigón, ¿vale?, que son 8.400 millones de toneladas, los 10.000 millones de kilos, que corresponderían a 10 millones de toneladas, ¿vale? Es ridículo, ¿vale?
es ridículo en comparación con la cantidad de arena que se utiliza. Es decir, aunque pudieses aprovechar todos los residuos de café del mundo mundial, sería un pedo en un huracán en comparación con lo que utilizamos de arena. Por lo tanto, reutilizar estos restos del café no nos va a mejorar el impacto que producimos en la arena del hormigón, ¿vale? Eso es marketing, eso no es cierto, ¿vale? Pero lo que sí es cierto es que tenemos un problema con respecto a muchos áridos en el caso de la arena. Seguimos con el estudio. Dice, por eso Roysar, me parece que se dirá así, y su equipo empezaron a trabajar en el tratamiento de esos residuos del café, que no se podían aplicar directamente a la mezcla en sustitución de la arena. Debido a su fina granulometría, este material ya se había investigado para algunas aplicaciones civiles y de construcción por los ingenieros del RMIT, querían ir un paso más allá, ¿vale? Es decir, tú no puedes reutilizar estos residuos del café, no los puedes reutilizar directamente en el hormigón, ¿vale? Es muy complejo, no es que no los puedas reutilizar, como decía antes, pero el hormigón no te lo va a agradecer, ¿vale? Primero recogieron los residuos del café de diferentes cafeterías de Melbourne y los secaron para eliminar la humedad. Luego introdujeron el material en bandejas de aluminio, selladas poderosamente por todos lados para permitir la salida de gases durante la descomposición térmica resultante de la pirólisis, perforaron pequeños microagujeros, etcétera, etcétera. Bueno, resumen un poco cuál ha sido el tratamiento que ha llevado a cabo ese café, ese residuo de café. Como vemos, lleva un trabajo, ¿vale? Seguimos. Para probar su eficiencia de distintas temperaturas, calentaron hasta 12 muestras, unas sin tratar, como mencionaba antes, y otras calentadas a 350 grados, hablamos Celsius, por supuesto, y otras a 500 grados, durante un periodo de 2 horas, para forzar enlaces estructurales con la matriz del cemento. El objetivo de este tratamiento era crear biocarbón o biomasa de origen vegetal para estudiar posteriormente el comportamiento mecánico y microestructural del hormigón resultante. Vale, entonces ya estamos viendo que aquí ya se complica un poco la cosa. Tenemos que coger esos residuos del café, tenemos que hacer un tratamiento previo y luego una pirólisis de diferentes temperaturas. Vale. Las diferentes muestras se incorporaron a cemento Portland ordinario en proporciones de entre el 5 y el 20% como sustitutos de la arena. ¿Vale? ¿Por qué pongo tanto énfasis en esto? Porque realmente no está sustituyendo al cemento. Recordemos que el cemento es el causante primordial de esos gases de efecto invernadero de CO2. Aquí no estamos sustituyendo cemento, lo que estamos sustituyendo es arena. Por eso los científicos australianos lo que decían era, oye, tenemos problemas con la arena, que es un elemento finito y que provoca grandes problemas medioambientales en su recogida. Lo mencionaban porque lo que están sustituyendo no es cemento, es arena. A continuación, el hormigón fresco se vertió en moldes, se curó a temperatura ambiente durante 24 horas, se desmoldó y se curó en depósitos de agua. Es el procedimiento estándar. Y vamos con los resultados. Los resultados indicaron que de las mezclas utilizadas, la que se sustituyó el 15% de arena por restos de café pirolizados a 350 grados ofrecía las mejores características. De hecho, mientras otras combinaciones debilitaban la estructura del hormigón, esta logró un aumento del 29,3% de la resistencia a la compresión. Es decir, resultado. De todas esas pruebas que se realizaron con restos del café, hubo una que era calentada a pirólisis 350 grados, lo cual, por si no lo sabéis, genera CO2, os lo digo ya, en sustitución del 15% de la arena, es decir, dentro del 28%, un 15%. Claro, eso es lo que yo valoro de lo que está mencionando aquí, porque como todo el tiempo el artículo habla de pesos, toneladas y demás, yo estimo que se refiere a 15% en peso. Podría ser, ojo al dato, podría ser por volumen también, pero no lo especifica y un poco por el contexto yo voy a considerar que es un 15% en peso, ¿vale? Sigue siendo un resultado maravilloso. Reemplazar un 15% de arena por este café, aunque esté pirolizado, y conseguir un 30% de resistencia más, es una salvajada. Aquí se ven algunos detalles de microscopio electrónico barrido, no me acuerdo cómo se traduce exactamente al castellano, es un SEM,
¿vale? Entonces, a mí es verdad que me faltan ciertos datos para poder guiaros de manera más precisa en estas fotografías de microscopio, pero os voy a decir lo que a mí me parece. Como pronto estaré por Melbourne, es posible que incluso podamos hablar o ver bien este estudio o hablar con ellos para ver exactamente que nos lo expliquen. A mí la impresión que me da es que se trata, estos gránulos que vemos aquí serían arenas, ¿vale? Arena de sílice probablemente, serían arenas. Y esto que vemos aquí me da la impresión de que es ese gránulo de café, esa biomasa de café que ha generado a su alrededor una matriz de cemento más compacta o de mayor resistencia, y en el interior ese gránulo que parece haberse deshecho ha creado estos cristales, ¿vale? Esta es la impresión que a mí me da un poco viendo el resultado de ese microscopio, aunque como digo haría falta más información o más detallada o un contexto mejor para poder saberlo a ciencia cierta, pero de momento pues esta es la información que se desprende del artículo del periódico, ¿vale? Estábamos aquí viendo el 15% del 28% del hormigón, que es arena, por lo tanto un 15% de la arena sería, si juntamos a todo el hormigón mundial anual, serían 1.260 millones de toneladas de restos de café, lo cual es una auténtica salvajada. Un 15% de la arena sigue siendo una salvajada. No hay suficiente café para alimentar tanto hormigón, eso era bastante evidente, como habíamos visto antes. Seguimos. De momento la investigación está aún en sus primeras fases y faltan estudios de campo. Sin embargo, los investigadores se apoyan en los prometedores resultados de sus experimentos para anunciar que el 100% de las 75.000 toneladas de residuos de café que llegan cada año a los vertederos de Australia podrían utilizarse para obtener un hormigón más resistente y duradero. De hecho, ya están trabajando con varios ayuntamientos de varias regiones australianas que se han puesto en contacto con ellos para luchar contra la eliminación de residuos orgánicos. Ya nos han contratado para sus próximos proyectos de infraestructuras que incorporen formas pirolizadas de distintos residuos orgánicos. Bueno, oye, a mí me parece maravilloso. Detectas algo, ves que puede funcionar, inténtalo, prueba, mira los resultados. Esto es para mí algo muy importante y ahora paso a deciros cuáles son mis conclusiones personales con respecto a este artículo. Ojo, hablo del artículo de periódico, porque como digo, no hemos visto por completo el artículo, el ensayo, el estudio de esta Universidad de Melbourne. Lo que vemos es nada más que el artículo de periódico, por lo tanto, voy a ver cuáles son mis conclusiones personales. Lo primero, como hemos visto a lo largo del artículo y que hemos analizado, si utilizamos este café, estos restos de café pirolizado en el hormigón, estaríamos generando un hormigón más contaminante. ¿Por qué? Porque actualmente la arena, pese a que medioambientalmente sí es un recurso finito y medioambientalmente es un problema, su generación de CO2 para ser utilizada en el hormigón es relativamente muy pequeña. Frente a un residuo de café, donde primero tienes que conseguir cogerlo, limpiarlo, secarlo y demás, y luego pirolizarlo a 350 grados, eso sí genera, esa temperatura sí genera un aumento de CO2. Por lo tanto, si hacemos este tipo de hormigón con este residuo del café, aumentamos la cantidad de CO2, lo cual no queremos, porque ya hemos dicho que el hormigón genera demasiado. Lo que queremos es reducir, no aumentar. Por lo cual, para mí, ya es un punto en contra de este sistema, ¿no?, de café pirolizado. Segundo, si se reemplaza parte del cemento del hormigón por un filler, aquí estamos hablando ya un poco más en detalle técnico, es decir, tengo mi cemento, quito parte de ese cemento a cambio de un filler que no genera tanto CO2, por lo tanto ya reduzco mi huella de carbono, y añado el café, con lo cual aumento mi resistencia para dejarla igual. Reduzco cemento, pongo café para dejar la misma resistencia y meto un filler de relleno en el cemento. ¿Qué conseguiría con eso? Conseguiría, vale, un hormigón de la misma resistencia, pero aquí sí podría llegar a reducir ligeramente la huella de carbono de ese hormigón. Claro, habría que analizar muy bien todo esto mediante ensayos para ver si sería viable, y la reducción de CO2 sería probablemente muy pequeña,
y lo que sí nos generaría es aumentar el precio de ese hormigón, que como veíamos, uno de los motivos principales por los que se utiliza es por su economía, porque es barato, con lo cual si aumentamos su precio, pues ya no es tan rentable, ¿vale? Bueno, si paramos aquí, todo son malas noticias, porque tenemos algo que sí nos da una maravilla, 30% más de resistencia y tal, pero realmente no lo podemos usar para nada, no nos sirve. Pero aquí es donde yo doy la clave de lo que es mi conclusión y el motivo por el que al principio yo os decía que a mí me parecía tan increíble este hallazgo, ¿vale? Y es el caso de los morteros de cemento reparadores o estructurales, ¿vale? Aquí sí que creo que está la clave de este material para que sea un campeón, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el mortero de cemento reparador, ese mortero de cemento que utilizamos para reparar en estructuras y que utilizamos en la albañilería en general en muchas ocasiones, contiene cemento y arena, con lo cual esa arena es viable de ser sustituida por ese café pirolizado. No tenemos grava, que es el que ocupaba la mayor cantidad por peso. Por lo tanto, un mortero de cemento reparador sería viable de utilizar con estos restos pirolizados en principio. Además, los morteros reparadores estructurales se caracterizan por una resistencia muy alta. Es decir, estos morteros reparadores lo que necesitan es mucha resistencia. Ese café pirolizado me daba resistencia, con lo cual, perfecto, me viene genial. Seguimos. El coste económico sería aceptable para un mortero reparador con características de alta resistencia. Es decir, igual que en el hormigón es barato y no puedo aumentar su precio porque entonces ya rompo la cadena de mercado y ya no me sirve, en el mortero reparador sí que me puede aceptar y puede no ser determinante ese pequeño aumento en el precio. Por tanto, resumiendo, café pirolizado en el mortero reparador tiene utilidad. Sustituye aditivos cada vez más caros y complejos de conseguir. ¿Por qué digo esto? Porque actualmente los aditivos que se utilizan para hacer morteros reparador o estructural son aditivos que vienen normalmente de polímeros, que están a un precio que ha subido en los últimos años, desde prácticamente la pandemia COVID, ha subido una barbaridad, y además porque esas materias primas que se utilizan para esos polímeros secos son muy difíciles, llevan un proceso muy complejo. Por lo tanto, sustituir esos aditivos a cambio de café pirolizado, que por ejemplo en Europa tenemos restos de café para pirolizar, en vez de coger materia prima que sale de África, va a China, se transforma y vuelve a Europa, sería una auténtica pasada. Por lo tanto, sería rentable económicamente. Reduciría la huella de carbono comparado con las opciones actuales, es decir, comparado con los aditivos actuales, esto sí que reduciría mucho la huella de carbono. No importa si tiene efectos estéticos en el mortero, porque es un mortero reparador, lo que buscamos es resistencia, por lo tanto la estética no nos afectaría. Y reduciría el consumo de arena en morteros. Aquí sí reduciría el consumo de arena porque no tenemos la grava. En el mortero tenemos cemento y arena, no tenemos grava, por lo tanto el contenido de grava que podemos reemplazar también es mayor, ¿vale? Estos son los motivos por los que yo creo de verdad que si hay voluntad y si se sigue investigando, este café pirolizado para el mortero reparador puede ser un puntazo. Yo no sé qué os ha parecido, si conocíais este estudio, si lo habíais visto, yo lo leí hace muy poquitos días, el tiempo justo para poder analizarlo detenidamente antes de mostrároslo. Decidme qué os ha parecido, si ya lo conocíais. Yo, lógicamente, en mi experiencia laboral tengo bastante contacto con fabricantes, por supuesto, puesto que era mi trabajo, es mi trabajo. Por lo tanto, yo les animaría a esos fabricantes a que buscasen esa rendija del café pirolizado para la resistencia en morteros de cemento reparador estructural. Y me interesa mucho saber vuestra opinión, ya que muchos de vosotros sois técnicos también, compañeros de profesión. Me gustaría mucho saber cuál es vuestra opinión al respecto. En fin, espero que os haya gustado tanto como a mí. En el siguiente a ver qué tengo por ahí preparado y a ver si también os gusta. Venga, hasta la próxima.